Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido nuevamente. Esta es su entrevista, la entrevista de la semana. 107.5 es el dial de su radio y, por supuesto, las pantallas de Ulagos TV. Bueno, usted está viendo a nuestra invitada y la va a escuchar. Yo la voy a presentar a continuación. Aquí tengo mi súper torpedo. Ella es Paulina Aldunce Ide, profesora titular de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Melbourne, Australia, y autora líder del IPCC en 4 de sus reportes, materia que después nos va a explicar. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida a la entrevista de la semana. Estoy muy bien, muchas gracias por haberme invitado a este programa. No, gracias a usted y bueno, contarles que pudimos conocer a la profesora en el contexto de una actividad muy relevante para la Ujú. universidad, la inauguración, cierto, del año académico de los posgrados del CEDER, el Exacto. cual fue usted invitada. Primero preguntarle entonces, ¿cuál fue el objetivo ahí de la charla? ¿Cómo se llamó su charla para ese público? Ya. Lo que presenté la semana pasada fue con respecto a los fractales sociales y el arte, viéndolas desde el punto de vista de como una oportunidad para enfrentar las crisis climáticas y las policrisis en general del planeta y de la humanidad. Ya, ahí de inmediato, los dos conceptos, fractales Sociales y, poli, y arte y para policrisis. enfrentar la policrisis, Ya, sí. ¿qué significan los fractales? Los fractales sociales, los fractales sociales en simples palabras significa que, imagínate, bueno, el concepto de los fractales en matemática, en física, son patrones que se repiten, Ah, ok, ¿cierto? ya. Ya. Entonces, la agencia fractal o los fractales sociales se basa en que los humanos estamos conectados intrínsecamente a través de valores universales. Hay valores que tú no le puedes como sacar el cuerpo porque todos los tenemos. Y cuando nosotros empezamos a hablar de nuestros valores, porque en general en nuestras sociedades no hablamos de nuestros valores. La juventud, muchas veces a mí me pasa que yo hago ejercicio con mis alumnos y les pregunto cuáles son sus valores y me miran con cara de perdidos de no tengo idea. Y cuando estamos los humanos unidos por estos valores universales, eso esos valores nos unen y forman un fractal, ese patrón. Por ejemplo, hoy Ah, día ok. yo hacía un ejercicio cuando presenté y les pregunté cuáles son sus valores, piénsenlo en silencio. Y después le pregunté a una persona, dime tu primer valor. Y esa persona dijo empatía. Hice que levantaran las manos. ¿Cuántos de ustedes, uno de sus 3 valores más importantes es la empatía? Y se levantaron varias manos. El patrón se estaba repitiendo. Ese es un fractal social. Y ese fractal social, cuando el valor se va repitiendo, se genera una agencia. ¿Ya? ¿Qué es una agencia? Cuando tú estás empujando ciertas ideas. Cuando todas las personas tienen los mismos valores, aunque no se den cuenta, estamos unidos por esos valores y estamos empujando esas ideas en el cotidiano. Esos son los fractales sociales. Pero cuando uno toma Ya. conciencia de que existe ese fenómeno, empuja con mayor fuerza. Claro, porque una cosa es que se haga repetitivo, mecánico, y otra cosa es el análisis crítico de que lo tengo. Exacto. Ya, y la segunda parte de lo que me describía. Es la policrisis. La policrisis es Mm. un fenómeno que se está dando actualmente con mayor fuerza que en el pasado, que es cuando conviven múltiples crisis. Y cuando conviven múltiples crisis, estas crisis se potencian, ¿ya? No es lo mismo tener cambio climático y tener pérdida de biodiversidad por separado que tener cambio climático y pérdida de biodiversidad al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el cambio climático afecta a los ecosistemas, entonces impacta la biodiversidad. Y un ecosistema enfermo puede responder o puede absorber menos gases de efecto invernadero y impacta negativamente al cambio climático, o sea, produce más cambio climático. Y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, cuando las policrisis están dadas por crisis sociales, geopolíticas, ambientales, etcétera, y cuando se presentan en conjunto, además son crisis sin precedentes. La temperatura del planeta, por ejemplo, a una Claro. temperatura sin precedente en la historia humana, eh, la, mm, la tasa de la pérdida de biodiversidad que tenemos actualmente también es una crisis sin precedente. Y además que tienen crisis sin precedente, es decir, son de una tremenda magnitud, se complejizan porque se potencian entre ellas. Ese es el concepto de policrisis. O sea,
Es un panorama medio desolador para el ser humano. Ahora, dentro de este análisis que usted realiza, sus investigaciones, ¿cómo le podemos explicar a las personas el cómo despertar u orientar? Porque estaba pensando mucho en el acto repetitivo y sobre todo en un mundo que no se da cuenta por la premura, por las crisis, por el ser humano con temas de salud mental, etcétera. ¿Y qué pasaría, como dice usted, al darse cuenta, empujarían todos o irían Sí, todos con mayor fuerza? sí. ¿Eso se da en ciertos momentos? ¿Qué tiene que pasar? Porque hasta el momento no se ve que la gente despierte o que despertemos todos como para enfrentar conscientemente. Bueno, es que esa es la segunda parte de la presentación. Ya. La primera parte es como poner este contexto de lo que está pasando. Y la segunda parte es qué es lo que podemos hacer, ¿no es cierto? Una de de las cosas más importantes para poder enfrentar estas policrisis que están poniendo en riesgo la habitabilidad del planeta, así de simple, y no estoy mintiendo ni estoy exagerando, es tomar conciencia. Y yo uso dos aproximaciones por las cuales en mis investigaciones y en los trabajos que hago en la práctica, porque me gusta mucho también llevar esto al mundo real, no solo que quede en los artículos científicos. Que quede en la librería, como Claro, sobre alguien por ahí. sí, porque queda un lindo libro. Ya, empastado. Cuando me pasen 500 millones de pesos a mí sola, además, según lo que decían por ahí, eh, es a través de tomar conciencia de estos valores, ¿no es cierto? Tomar conciencia de que tenemos estos valores y que no estamos solos empujando ciertos valores, como la protección de la naturaleza, y el otro es el arte. Pero para poder enfrentar la policrisis y poder llegar a hacer un planeta habitable en el corto y mediano y largo plazo, es todavía posible, hay esperanza, pero esa esperanza tiene una condición súper importante, que es la acción, y la acción urgente. Si tenemos acción, vamos a pasar a poder tener un planeta habitable. Si no tenemos acción urgente, vamos a obtener en el mediano plazo un planeta no habitable. Entonces, tanto tomar conciencia a través de la agencia fractal, es decir, que tú importas más de lo que tú piensas y tus valores importan más de lo que tú piensas, y de todo el arte que a través de la emoción logra que tú tomes conciencia, y cuando uno toma conciencia y se preocupa de estar alineado, cabeza, alma, corazón y acción, puedes hacer una acción temprana. Ese análisis, esa teorización me parece perfecta. ¿Cómo se hace la bajada para tomar esa conciencia? ¿Cómo llegamos a a los multifactores que están en contra de que uno tome la conciencia? Eh, ¿Quién lo hace? Porque no me imagino que sea por políticas públicas. ¿Cómo se llega, por ejemplo, no sé, a la sociedad, a la comunidad? Bueno, nosotros hemos hecho proyectos de arte colectivo. El Ya. arte aquí, en el fondo, tiene... yo no soy artista, por lo tanto yo trabajo con artistas, Ah, ok. ¿ya? Yo soy cientista social. Entonces yo trabajo con artistas, pero venía, ¿no es cierto?, incubándose en mí esta necesidad de hacer algo más, porque sentía que lo que estábamos haciendo desde la ciencia no estaba siendo suficiente generar el conocimiento científico, sino que este conocimiento científico tenía que permear yo sentía un llamado de que este conocimiento científico que yo estaba produciendo pudiese permear más rápido a la sociedad de una manera en que pudiésemos mover más la acción. Y ahí entonces yo me empiezo a asociar con artistas y con estos artistas empezamos a hacer actividades de arte colectivo en los territorios. Por ejemplo, murales colectivos, cuecas colectivas, décimas colectivas, son entre las cosas que hemos hecho. Y la verdad es que las cosas que pasan ahí son bastante mágicas, en que se comparte, ¿no es cierto?, distintos tipos de conocimiento, el conocimiento científico, el conocimiento local, el conocimiento ancestral, se pone sobre la mesa y se plasma colectivamente en un proceso artístico y en una pieza artística. Y por ende eso va a tener una llegada con el impacto de la emoción a la comunidad. Ahora, ¿cómo fue este proceso? Porque estaba pensando, claro, suena muy especial, pero ¿le costó involucrar a los artistas o de inmediato ellos con su intuición, su otra área, le dijeron bienvenida, hagámoslo, se Sí, entendió? sí, no, sí. Bueno, trabajo con algunos artistas y con ellos
no tuve ningún problema de trabajar, muy flexibles. Algunos de ellos, obviamente, uno tiene que saber respetar hasta el conocimiento que uno tiene y tiene que saber respetar la formación y la manera. Tenemos maneras de pensar distintas, sin lugar a duda, entonces hay que lograr ciertos consensos. Pero en general no he tenido ningún problema de trabajar con los artistas, todo lo contrario, a veces me he sentido hasta más acogida en ese ámbito. Pero la verdad es que con ello hemos logrado estos trabajos con las comunidades en que, por ejemplo, hay gente que hoy día la ecoansiedad, sobre todo en la gente joven, está muy alta. Y estos procesos para crear arte colectivo logran que se genere empatía. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tendría que entrar a mucho detalle para Sí. explicarte cómo son estos procesos, pero cuando una persona está participando de un proceso colectivo de arte en que primero hay una reflexión individual y después esa reflexión individual se comparte con los demás, muchas personas cuentan cosas y se dan cuenta que las otras personas que están ahí, algunas de ellas o muchas, sienten lo mismo. Y se crea una empatía. Y ahí Y genera se la crea, conciencia. claro, y se crea no estoy sola, no estoy sola en esto. Entonces, en vez de esconder esta emoción, que la emoción es un diagnóstico de algo que te está pasando, pero que generalmente la escondemos para no sufrir o no sentirnos incómodos, en estos momentos la gente es capaz de compartirla y es capaz de ver que no está sola, entonces se produce un fractal social, pero al mismo momento de poder sacarla, eso te genera acción, te genera movimiento. Pues si te la sigues guardando solo, lo más seguro es que te vas a quedar ahí para Y se que va a no te enfermar. duela y te vas a enfermar. Se va a enfermar. ¿Qué la inspira a hacer este paso de investigación práctico? Eh, Hay otras instancias, hay otros lugares, otros investigadores que lo realicen, pero ¿qué le inspiró a hacer? Porque salió de la zona de confort. Sí, salí de la zona de Salió confort de su zona de confort absolutamente. Sí, absolutamente, ¿cierto? sí, sí. Ya, y eso no es fácil. No. Eh, ¿Qué la inspiró? ¿Y Mira, hace cuánto? yo creo que la semillita siempre había estado en mí. O Ya. sea, no creo, estoy segura. La semilla siempre había estado en mí, una cierta incomodidad de que muy feliz y con éxito en lo que yo hacía como académica, pero siempre sentía como que algo más había ahí que no había explorado. Y en el año 2017, para los mega incendios que quemaron más de 500.000 hectáreas en Mm. Chile, una colega muy querida que se llama Sonia Pérez me invita a un proyecto en que habían ciertas intervenciones artísticas. Y a mí ahí se me abre definitivamente el corazón. Así que yo eternamente agradecida de esta colega. Y después de eso ya empecé a abrir mis alitas, ¿no es cierto? Junto con ella, hemos seguido trabajando, pero también con otras personas en distintos proyectos. Y ahí ya me tiro definitivamente hoy día uno de las cosas centrales en mi investigación y en mi trabajo académico y de docencia es el arte. De hecho, en la Universidad de Chile creé hace 3 años atrás, ya vamos en la tercera versión de un ramo que se llama, un taller que se llama Arte para el Cambio Social Mm. y que probamos metodologías que vamos inventando con los alumnos para hacer intervenciones colectivas en los territorios de arte y también les enseñamos a estos alumnos, porque los alumnos de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables hacen muchas intervenciones territoriales después desde el punto de cuando son profesionales. Entonces les entregamos herramientas en este curso que son distintas a las herramientas que antes del curso se le entregaban, Ya. que son cómo trabajar y mover a las comunidades en torno a lo ambiental y para hacer transformaciones sociales que son las que necesitamos actualmente. ¿Cómo, cómo lo tomaron los estudiantes, los primeros esto, y qué pasó a nivel de la universidad? Porque hay otras evidencias de este tipo de investigación mezclado con lo artístico. Sí, sí hay, sí hay. No en mi facultad Ya. tanto, o no tan formalmente al menos, y claro, en la Facultad de Arte obviamente que hay, pero yo tuve todo el apoyo institucional, tuve todo el apoyo de mi decano, de director de escuela, em, eh, o sea, yo pensé que yo cuando iba a decir, oiga, quiero hacer este curso de arte y cambio social, me iban a decir, dedica tus horas a otra cosa. Y no, me dijeron, me parece súper interesante. O sea, no hubo nadie que no me apoyara. Y los alumnos dicen que es un ramo que realmente les ayuda a abrirse, les ayuda a abrirse como personas, como profesionales,
De hecho, han salido muchos memorantes de ese ramo, un ramo pregrado. Y a mí me sorprenden con las ideas que ellos mismos, después de pasar por el ramo, vienen con ideas de memoria y me dicen, profesora, hay que trabajar con usted en esto. Y me traen unas ideas espectaculares. O sea, La ahí semilla del arte está en todos nosotros. Lo que pasa es sí, que la tenemos bien. sobre todo en el contexto que vivimos. Sí, O sea, usted ahí en el fondo también hizo un cambio de paradigma. sí, sí. Y la pregunta, antes que se nos vaya el tiempo y sabemos de su agenda también, las personas que nos están viendo y escuchando, la ciudadanía, la sociedad, ¿cómo puede informarse de esto? ¿Accede a cómo a algún escrito suyo? ¿Hay algo en internet? Para que no queden con la inspiración y después cómo Yo siguen. tengo unos informes que son informes que yo llamo de devolución, que son informes en que eh, se plasman los resultados de las investigaciones, pero de una manera más simple. Entonces, si buscan por mi nombre, Paulina Aldunce, informe de evolución, específicamente uno que se llama transformación, ahí hay una sección de arte y hay un Ya, link. Hay un link donde está, en ese link usted puede encontrar cuentos colectivos, décimas colectivas, cuecas colectivas. También está todo el tema de los murales. Entonces, ahí hay hartas cosas. Sí, ya. sí. Antes de, no podemos dejar de preguntar lo que anunciamos. Ajá. Autora líder del IPCC en 4 de sus reportes. ¿Qué es IPCC? Es el panel intergubernamental de cambio climático de la Convención Marco de las Naciones Unidas junto con la Organización Mundial de Meteorología y somos un grupo de científicos de todo el mundo que nos convocan cada cierto tiempo para escribir estos informes en los cuales nos basamos en muchos artículos científicos para llegar a ciertas conclusiones e ideas fuerza. Por ejemplo, en el último que yo participé nos basamos en más de 34.000 artículos científicos. Y en eso dijimos que la evidencia era inequívoca, la evidencia científica, y que el cambio climático era antropogénico. Así que le recomiendo a la ministra que lea el IPCC antes de hacer las declaraciones que hizo hace 2 o 3 días atrás. Bueno, un tremendo tema, me imagino y esperamos que usted, estimada auditora, auditor, televidente, busque esta información. Yo le voy a recordar, Paulina Aldunce, Con C. con C, de la Universidad de Chile, investigadora. Porque por lo menos yo voy a ir de cabeza a empezar a buscar, me parece fascinante, sobre todo cuando la investigación sale del marco de la zona de confort, lo primero, y cuando aborda desde el aspecto, en este caso, del arte, aquello que el ser humano, ¿cierto? Por más que el mundo nos diga, tecnologízate, sé hiperconectado, el ser humano tiene emoción, si no, no seríamos ¿No? humanos, y esa emoción Exacto. es conciencia y esto. Lo que pasa es que en el mundo actual, en vez de enseñarnos a entender que la emoción es un síntoma de algo que está pasando dentro de nosotros y que por lo tanto es súper importante saber que es un síntoma y abordar ese síntoma para poder estar más saludable, como tú dices, espiritualmente, qué sé yo, lo que hacemos es esconderlo. No llores, no sé qué, sé fuerte. Cuando es súper importante hacer caso a esos síntomas, Y si no, es peor porque la persona se va enfermando. enfermando en todo Ámbito. ámbito. Bueno, queremos agradecer entonces a Paulina Aldunce Ide, profesora titular de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Melbourne, Australia, y autora líder del IPCC en 4 de sus reportes. ¿Ah? Suena ahí como investigación secreta. Por estar con nosotros, darse el tiempo, muchas actividades, agenda ajetreada, pero tan importante es poder divulgar el conocimiento. Así que gracias por estar en la entrevista de la semana. Todo lo contrario, agradezco un montón la invitación a la entrevista y yo agradezco un montón que me hayan invitado a hacer la charla magistral. Así es que, no, agradecido a la Universidad de los Lagos. Bueno, usted la escuchó, la vio, los grandes temas como siempre, con sus grandes protagonistas, a través del 107.5 y por supuesto las pantallas de Ulagos TV, la entrevista de la semana. Que esté muy bien, chao, chao. Muchas Chao. gracias. A ti.